Vamos a continuar con el comando línea. Vamos a adoptar una vista superior. Podemos hacerlo de otra manera que no es usando las vistas preestablecidas que están en el toolbar. Por ejemplo, si nos posicionamos sobre los ejes cartesianos, sobre cualquiera de ellos, y presionamos el botón derecho, aparece este menú donde tenemos varias opciones que me permiten reubicar, mover el sistema cartesiano temporalmente. Si buscamos esta opción que dice alinear vista, él lo que hace es colocarlo en vista superior, ¿sí? Una vista en planta. Y aquí pues podemos trabajar viendo desde arriba. Vamos a buscar el comando línea. Al activar el comando aparece un lápiz. Ese lapicito me permite hacer trazos, ¿verdad? Si le damos clic en cualquier parte de la pantalla, ven que aparece una línea en principio de color negro, pero cuando nos acercamos a los ejes cartesianos, por ejemplo al eje Y, vean que la línea se pone verde, porque estamos paralelos al eje Y. Si nos colocamos paralelos al eje de las X, es de color rojo y aparece ese letrerito que dice en el eje rojo. Entonces eso me permite trazar las líneas con precisión absoluta, en el sentido de que lo estamos haciendo paralelas a los ejes. Por ejemplo, para darle un valor a la longitud de la línea, fíjense que aquí aparece un letrerito que dice longitud y en esta celda aparece la unidad. Esta plantilla que tengo abierta está en milímetros, ahí dice 7250 milímetros. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, puedo subir y escribir 1000. No hace falta escribir simplemente presionamos enter y él creó una línea exactamente que mide 1000 milímetros. Ven, por ejemplo, si nos desplazamos ahora en el eje rojo, ¿sí? Fíjense que aparece el letrerito que dice en el eje rojo y en la celda donde vemos la longitud, ahí puedo escribir 1250, enter, y el IAD hace el trazo. ¿Verdad? Puedo subir en el eje Z 450 milímetros, enter. Puedo venir para acá unos 1500 milímetros, es decir, 1,5 metros. La plantilla que tengo, esta que tengo abierta, ¿verdad? Es una plantilla en el sistema métrico, pero está en milímetros. Como ya ustedes saben, establecer la plantilla en la unidad que necesiten. ¿Ven? Aquí voy a bajar, por ejemplo, fíjense si yo me acerco a este punto, a ese punto final sin darle clic y luego me desplazo, aparece una línea segmentada que es una proyección que se va a interceptar con esta otra proyección en el eje verde y aparece ese puntito negro que dice desde el punto. Si le doy clic, he llegado exactamente a la misma, vamos a decir, a la misma altura de este. Ven, si yo por ejemplo me acerco acá a la parte media de la línea, aparece una referencia que se denomina punto medio, este circulito. ¿Ven? Si bajamos aquí, van a ver que al bajar, él, ¿verdad?, se intersecta con otra línea que corresponde a este eje rojo. ¿Saben? Entonces eso me permite hacer el dibujo con precisión, ¿ven? Y apoyarme en esos puntos notables para poder dibujar con esa forma gráfica, miren, donde él genera esas líneas de correspondencia y ahí le doy clic y bueno, van a ver que voy a poder cerrar esto perfectamente. Al cerrar, vean que se crea esta región. Esto es una superficie, es una cara. Para finalizar el comando podemos presionar enter, la barra espaciadora. La barra espaciadora finaliza los comandos. O ya vimos también con el iconito de seleccionar, la flechita. Si orbitamos con Shift y la ruedita, vamos a ver que esto es una superficie, es una cara. No tiene espesor, ¿ven? No tiene grosor. Si nosotros seleccionamos con un clic, él va a seleccionar
solo la parte interna, ¿no? Esto que es la superficie. Si le damos clic en una de las aristas, selecciona las aristas nada más, ¿ven? Las aristas son esos bordes que delimitan esa región que se llama cara. Entonces tenemos que tener bien presente los conceptos de cara y aristas. Si quisiera seleccionar la cara y todas las aristas, podemos darle doble clic aquí adentro, doble clic, y él ha seleccionado todos los objetos, es decir, la cara y todos los bordes, todos los contornos, todas las aristas exteriores. Para quitar la selección podemos darle a la flechita esta que ya conocen, ¿verdad? O darle un clic aquí afuera, un clic, y se deselecciona. Si nosotros trazamos una línea, por ejemplo, de este punto a este otro punto, y finalizamos con la barra espaciadora o con esta flechita de selección, aquí hemos hecho una división, ¿ven? Hemos subdividido, hemos creado otra, aquí hay dos caras ahora, esta y esta. Sí, entonces es bien interesante esto, ¿no? Podemos subdividir esta cara y obtener, por ejemplo, ahora tres caras independientes. Lo interesante ahora es que podemos crear también líneas, ¿verdad?, que sean paralelas al eje Z. Ahí esa línea azul que ven ahí que aparece es la que me indica que estoy haciendo una línea perfectamente perpendicular al plano XY, por supuesto paralela al eje Z. Y ahí en el letrerito dice en el eje azul. ¿Ven? Entonces yo puedo hacer esa línea y de aquí, ven, seguir la misma trayectoria del eje X, ¿no? Por ejemplo, llegar a este punto sin darle clic, subo y él calcula exactamente ahí la correspondencia. Ven, de aquí puedo bajar y ahí hemos creado una cara. Una cara es esas superficies que ven de color azul, son las caras. ¿Ven? O sea, tenemos que cerrar con este segmento hasta donde llegamos. Bueno, me apoyo en este punto, no le damos clic, subimos y él automáticamente despliega. Tienen que fijarse en una linecita segmentada negrita, o sí, bueno, en realidad sería como que azul porque eso es paralelo al eje de la Z y se intersecta con la roja, ¿no? Ahí le damos clic y ven, perfectamente hemos creado esa otra superficie que podría verla como si fuesen paredes o las tapas de una caja, ¿verdad?, de cartón o de cualquier material. ¿Ven? Entonces esto es muy sencillo y me permite crear estas formas relativamente rápidas. Y bueno, estoy creando entonces volúmenes, ¿sí? Fíjense que esa arista que se dibujó desde nuestro punto de vista quedó ahí en el piso, ¿verdad?, en el plano XY. Eso lo podemos borrar con el borrador, ¿verdad? Seleccionamos esa arista, seleccionamos esta otra y finalizamos con la barra espaciadora. ¿Sí? Aquí de nuevo buscamos la línea y sacamos este trazo. ¿Ven? Ahí tenemos que estar seguros que estamos yendo en el eje azul. El eje azul es el de la Z, por supuesto. Entonces, ven, ahí me permite construir bien esa tapita que me faltaba ahí. Sí, igual acá, ven, podemos comenzar en este punto, subimos siempre paralelo al eje Z hasta llegar a esa altura. ¿Ven? Él calcula la altura, miren, y después lo cerramos. Entonces, de esa manera puedo ir construyendo superficies a partir de segmentos de recta. ¿Ven? Por supuesto, podemos crear líneas que no sean siempre ortogonales. Pues podemos hacer un triángulo, miren. Y bueno, sería la cara más básica que podemos hacer con tres líneas, un triángulo. Lo interesante aquí es, fíjense, cuando
activamos la línea, que también la podemos hacer escribiendo la letra L. L, y aparece el comando línea. Por ejemplo, si yo quisiera aquí sacar una línea perpendicular, busco por ejemplo el punto medio, y cuando me desplazo, vean que las líneas no son rojas, ni verdes, ni azules, sino un color, vamos a llamarle magenta, un colorcito como que rosado, ¿verdad? Eso me indica que la línea que estoy haciendo es perfectamente perpendicular al segmento de donde estoy comenzando a dibujar. Y bueno, ahí le pongo una medida, 700 por ejemplo, 400. Enter, y sale la línea, ¿no? Esa línea es perfectamente perpendicular. Activamos el comando línea escribiendo L. Por ejemplo, si le doy clic acá, esa linecita que ven magenta me indica que estoy dibujando una línea paralela, es decir, colineal a este lado del triángulo que tenemos. Y bueno, puedo sacar una línea que mida 600, por ejemplo. Enter. Sí, entonces eso va a ser súper útil, el poder dibujar con esa facilidad líneas paralelas y perpendiculares. Si por ejemplo aquí quiero una línea y que esa línea sea por ejemplo paralela a esta, ¿verdad? Basta que me la aproxime, la toque un momento, busque el paralelismo, y cuando vea que se pinta de color magenta, sé que es perfectamente paralela. Esos puntitos negros que aparecen ahí me indican que la línea está llegando hasta ese vértice, ¿ven? Hasta ese extremo. Entonces es súper fácil crear líneas paralelas y perpendiculares. ¿Sí? El colorcito magenta es el que me indica que es perpendicular. El verde, bueno, que estamos paralelos al eje de la Y. Y si es rojo, pues es el eje X. Y si es azul, estamos paralelos al eje de la Z. Cuando trabajamos en perspectiva, acuérdense, hay un punto de fuga que da la sensación de que las líneas estuviesen torcidas, ¿verdad? Pero es por la perspectiva, que ya sabemos que las plantillas vienen en perspectiva, tienen un punto de fuga que quizás pueden confundirnos un poco, y al principio, ¿no? Eso pues es cuestión de acostumbrarse. Pero esa perspectiva ya sabemos dónde quitarla y pasar a la proyección en paralelo. ¿Está bien? Entonces es importantísimo saber hacer las líneas, y con las líneas ir creando caras y tener bien en cuenta el sistema de coordenadas cartesiano. Entonces en el siguiente tema pues continuaremos con más herramientas.